22 de febrero de 2026. El hombre más buscado de México cae abatido. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero lo que los medios no te contaron es esto. Él sabía que venían, con 3 días de anticipación, y no hizo nada. ¿Por qué? Porque el hombre que lo vendió era su amigo desde los 10 años. El hermano que eligió cuando su familia lo abandonó. El único en quien confiaba completamente. Y cuando ese hombre le dijo que venían por él, el Mencho respondió algo que nadie esperaba. Lo sé. Déjalos venir. Hoy voy a contarte 4 verdades sobre la caída de El Mencho que cambian completamente la historia que escuchaste en las noticias. Primera verdad. ¿Quién era realmente el hombre que lo traicionó? ¿Cómo se conocieron cuando eran niños en un rancho de Michoacán? ¿Y por qué el Mencho lo consideraba familia? Segunda verdad. ¿Por qué el Mencho decidió no huir? Las conversaciones que tuvo los 3 días antes del operativo. Y lo que le dijo a su círculo cercano que nadie entendió hasta después. Tercera verdad. Lo que pasó realmente el 22 de febrero. Los detalles del operativo que no aparecieron en los medios. Y la escena final que confirma que él sabía exactamente lo que iba a pasar. Cuarta verdad. Porque su amigo lo traicionó. La oferta que recibió. Y por qué el Mencho lo perdonó incluso sabiendo que lo estaba entregando. Te voy a avisar cuando llegue cada una. La segunda explica por qué no huyó. La cuarta es la más perturbadora de todas. Vamos con la historia del hombre más peligroso de México. Y del amigo que decidió que era hora de que cayera. Para entender cómo el Mencho terminó muerto el 22 de febrero de 2026, primero hay que entender algo que muy pocos saben. Que Nemesio Oseguera Cervantes no nació siendo el Mencho. Nació siendo un niño pobre de un rancho olvidado de Michoacán. 17 de julio de 1966. Aguililla, Michoacán. Un pueblo donde la pobreza no es condición. Es destino. Donde las opciones son migrar, morir o entrar al negocio. Nemesio creció sin padre presente. Su madre trabajaba limpiando casas. 6 hermanos. Hambre constante. El tipo de infancia donde cada día es una batalla por sobrevivir. Y a los 10 años conoció a alguien. Un niño del rancho de al lado. Llamémoslo el Güero. Porque su verdadero nombre todavía no se ha confirmado oficialmente. Y aquí llega la primera revelación. Según testimonios de personas que crecieron en esa zona durante esos años, Nemesio y el Güero fueron inseparables desde niños. No solo amigos, hermanos de rancho. El tipo de amistad que se forma cuando no tienes nada más. Cuando la única familia que conoces es la que eliges. Un hombre que creció en Aguililla durante esa época describió algo que explica todo. En el rancho, los niños sin padres se juntaban, formaban sus propias familias. Nemesio y el Güero eran así. Uno no se movía sin el otro. Compartían todo: comida, ropa, problemas. Crecieron juntos. Jugaban en los mismos cerros. Pescaban en el mismo río. Soñaban con salir de ahí algún día. Y cuando tuvieron edad suficiente, lo intentaron. Migraron a Estados Unidos juntos en los años 80. Cruzaron la frontera el mismo día. Trabajaron en los campos de California. Cosechando tomates, aguacates, lo que fuera. Pero la vida de migrante tampoco era vida. El mismo sufrimiento con otro paisaje. Y entonces alguien les ofreció algo diferente. Algo que pagaba mejor. Mucho mejor. Mover paquetes. De un lado al otro. Sin hacer preguntas. Aceptaron. Los dos. Porque cuando has tenido hambre toda tu vida, cuando has visto a tu madre llorar porque no hay comida, cuando tus hermanos crecen con los pies descalzos, la moral se vuelve un lujo que no puedes pagar. Y así empezó. Fueron arrestados juntos por tráfico de heroína en los 90. Pasaron tiempo en prisión juntos. Deportados juntos. De regreso en México, sin opciones, sin futuro legal, tomaron la única decisión que les quedaba: entrar de lleno al negocio. Primero trabajaron con el cártel de Sinaloa. Eran operadores de bajo nivel. Los que hacen el trabajo sucio. Los que se arriesgan mientras otros ganan. Pero Nemesio era diferente. No solo seguía órdenes. Pensaba, planificaba,
Veía oportunidades donde otros veían obstáculos. Y el Güero siempre estuvo a su lado. No como subordinado, como socio, como hermano. Después pasaron al Cártel del Milenio. Subieron de rango. Empezaron a manejar operaciones más grandes, rutas más importantes. Y cuando el Cártel del Milenio se fragmentó, Nemesio vio su oportunidad. Funda el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y el Güero fue uno de los fundadores. No un empleado, un socio, parte del círculo íntimo original. Porque para Nemesio, ahora el Mencho, no era solo lealtad de negocio. Era historia compartida. Era sangre sin ser sangre. Un exoperador del cártel que salió vivo y se exilió describió la relación. El Mencho confiaba en muy pocas personas, menos de 5. El Güero era una de ellas, porque no era solo negocio, era historia. Era el único que lo conoció antes de que fuera alguien. El único que lo vio llorar de hambre siendo niño. Durante años, el Güero manejó operaciones clave. Rutas de tráfico, logística de distribución, contactos en gobierno. Era el hombre de confianza para todo lo que requería discreción absoluta. Y el Mencho nunca dudó de él. Ni una sola vez en más de 40 años. Porque cuando tienes 50 años de conocer a alguien, cuando esa persona estuvo contigo antes de que tuvieras poder, cuando compartió tu hambre y tu lucha, la traición no parece posible. O eso es lo que el Mencho creyó. Pero algo cambió en 2024. Algo que personas cercanas al cártel empezaron a notar pero que nadie se atrevió a mencionar. El Güero empezó a comportarse diferente. Pequeños cambios. Sutiles. El tipo de cosas que solo notas si conoces muy bien a alguien. Un operador que trabajó directamente con él describió. El Güero empezó a hacer preguntas extrañas. Sobre ubicaciones, sobre rutas de escape, sobre dónde dormía el Mencho cada noche. Preguntas que nunca había hecho antes, como si estuviera mapeando algo. Otro miembro del cártel notó algo más. El Güero empezó a reunirse con gente que no reconocíamos. Viajes a Ciudad de México que no tenían explicación de negocio. Salía solo, sin escolta, cosa que nunca hacía. Un contador del cártel observó movimientos financieros raros. El Güero estaba moviendo dinero, sacándolo del sistema, como si estuviera preparándose para algo. Pero nadie le dijo nada a el Mencho. Porque acusar al mejor amigo del jefe sin prueba absoluta es firmar tu propia sentencia de muerte. Y entonces llegó enero de 2026. Según versiones de inteligencia militar que se filtraron después del operativo, el Güero hizo contacto. No con policía local, no con estatales, no con federales comunes, directamente con Sedena, Secretaría de Defensa Nacional, el nivel más alto. La oferta fue simple y directa, sin rodeos. Como negocian los que saben que tienen algo valioso. Ubicación exacta de Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, el hombre con recompensa de $10 millones del gobierno de Estados Unidos, otro tanto del gobierno mexicano. A cambio de 3 cosas no negociables. 1. $10 millones de la recompensa oficial. En efectivo. Sin preguntas sobre el origen. 2. Protección total para él y su familia inmediata. Nueva identidad. Documentos reales. Salida del país con escolta militar. Ubicación en país sin extradición. 3. Liberación inmediata de su hermano, que estaba preso en el penal de Puente Grande. Cargos borrados. Salida limpia. Y Sedena aceptó. Las 3 condiciones. Sin cambios. Porque el Mencho era el objetivo más grande que podían conseguir. Más grande que todos los que habían caído en la última década juntos. Y el Güero tenía acceso directo. Sabía dónde dormía. Sabía su rutina. Sabía cuántos guardias tenía. Sabía las rutas de escape. Tenía todo lo que necesitaban para un operativo exitoso. Pero aquí viene lo que nadie entiende. Lo que hace esta historia diferente de cualquier otra captura o muerte de capo en la historia de México. El Mencho se enteró. 19 de febrero de 2026. 3 días antes del operativo. Según testimonios de personas que estuvieron en esa reunión. Testimonios que se filtraron después a través de contactos de inteligencia.
El Mencho reunió a su círculo más cercano en una casa de seguridad en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Estaban ahí 4 personas, sus comandantes más confiables, los que habían estado con él desde el principio. El Güero no estaba, y eso ya era extraño. Y entonces el Mencho dijo algo que dejó a todos en silencio. Y aquí llega la segunda revelación, la que explica todo lo que vino después. El Mencho les dijo: el Güero me entregó, Sedena viene en 3 días, no voy a correr. Un operador presente en esa reunión describió la escena. Nadie podía creerlo. Pensamos que estaba bromeando, o que estaba probándonos. Le preguntamos si estaba seguro. Él sacó un sobre. Adentro había fotos. El Güero reuniéndose con oficiales militares, documentos, mensajes interceptados por contactos que tenemos en gobierno. Todo estaba ahí. Otro comandante confirmó. Le dijimos que teníamos tiempo de moverlo, que podíamos sacarlo del país en 6 horas, que teníamos avión privado listo, que teníamos rutas seguras a Colombia, a Venezuela, a Bolivia, lugares donde nunca lo encontrarían. Él dijo que no, que se quedaba. Le preguntaron por qué. ¿Por qué no correr si todavía había tiempo? ¿Por qué no pelear si podía ganar? Y según versiones de personas cercanas a él, el Mencho dijo algo que nadie pudo procesar completamente en ese momento. Llevo 16 años corriendo, de plaza en plaza, de casa en casa, sin dormir en el mismo lugar 2 noches seguidas, sin ver a mis hijos crecer, sin paz. Ya no puedo más. Si el Güero decidió que es hora, entonces es hora. Un comandante presente describió su reacción. Pensamos que estaba cansado, que la presión lo había roto, que 16 años siendo el más buscado, finalmente le habían pasado factura. Pero no era eso. No era cansancio. Era otra cosa. Era aceptación. Como si hubiera estado esperando este momento. Como si supiera que algún día iba a llegar y hubiera hecho las paces con eso. Le preguntaron directamente si quería que eliminaran a el Güero antes del operativo, que lo encontraran y lo neutralizaran. Era fácil. Sabían dónde estaba su familia. El Mencho dijo que no, que lo dejaran, que el Güero estaba haciendo lo que tenía que hacer para proteger a su familia, que lo entendía, que en su lugar probablemente habría hecho lo mismo. Y esa respuesta fue la que confirmó para todos los presentes que el Mencho había tomado una decisión final. No iba a huir, no iba a pelear, iba a dejar que pasara. Los siguientes 3 días fueron extraños, surrealistas. Según testimonios de personas que estuvieron con él durante esas últimas 72 horas, el Mencho se comportó como si supiera que eran sus últimos días en la tierra. Hizo cosas que nunca había hecho. Llamó a su esposa, Rosalinda González Valencia. Le dijo que empacara solo lo esencial, que tomara a los niños, que se fuera del país inmediatamente. Esa misma noche, que no hiciera preguntas, que solo se fuera y no mirara atrás. Es menor que numeral 0, 25 numeral es mayor que... Ella le preguntó qué estaba pasando, por qué la urgencia, si estaba en peligro. Él respondió algo que ella recordaría para siempre. Ya llegó mi hora, no discutas, solo vete, protege a los niños. Rosalinda salió del país esa noche con los hijos. No se despidieron en persona. Él consideró que era más seguro así, menos emocional. Llamó a su madre, una mujer de más de 80 años que vivía en el mismo rancho donde él nació, Aguililla. Una conversación que, según personas cercanas, duró más de 2 horas. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero cuando terminó la llamada, su madre estaba llorando. Y él también. Un guardia que estuvo cerca durante esa llamada recordó: escuché pedazos. Él le pedía perdón por todo, por la vida que eligió, por el dolor que causó, por no haber sido el hijo que ella merecía. Ella le decía que lo amaba, que siempre lo había amado, que entendía por qué hizo lo que hizo. Y entonces hizo algo que confirmó para todos los que estaban cerca que él sabía exactamente lo que venía. Escribió cartas, una para cada uno de sus hijos. 4 cartas, una para su esposa, una para su madre, una para cada uno de sus hermanos. Un guardaespaldas que estuvo con él durante toda la noche del 20 de febrero describió: lo vi escribir durante horas.
sentado en un escritorio, con una lámpara pequeña, el resto de la habitación oscura. Escribía, se detenía, pensaba, seguía escribiendo, con una calma que nunca le había visto, como si cada palabra importara, como si finalmente hubiera encontrado paz. Le pregunté si necesitaba algo, café, comida, lo que fuera. Me dijo que no, que solo necesitaba terminar esas cartas, que eran lo último que iba a dejar. Y la noche del 21 de febrero, su última noche, cenó solo. Rechazó compañía. Se encerró en una habitación. Se quedó mirando por la ventana durante horas. Un operador que lo vigilaba esa noche desde afuera recordó. Estaba sentado en una silla, mirando la noche, sin moverse, durante horas, como si estuviera esperando algo o despidiéndose. No dormía, solo miraba. A veces cerraba los ojos, pero no dormía. Parecía estar en paz, una paz que nunca le había visto en 10 años de trabajar con él. 22 de febrero de 2026, 5:30 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir. Y entonces llegaron los helicópteros, 3 Black Hawk, elementos de Sedena, fuerzas especiales, los mejores. El operativo más grande contra un objetivo de alto valor en años. Más de 100 elementos. Coordinación perfecta. Información precisa de El Güero sobre la ubicación exacta. Número de guardias. Distribución del inmueble. Todo. Y aquí llega la tercera revelación. La que los medios nunca reportaron completamente. La que cambia toda la narrativa oficial. El Mencho no se resistió. Según el reporte oficial filtrado semanas después del operativo, cuando las fuerzas entraron al inmueble después de neutralizar el perímetro exterior, el Mencho estaba sentado en el centro de una habitación, en una silla, solo, sin armas a la vista, las manos sobre las piernas, mirando hacia la puerta. Sus guardaespaldas sí pelearon, afuera, en el perímetro, y murieron, todos. Pero el Mencho no salió a pelear. Se quedó adentro, esperando. Un elemento que participó en el operativo describió algo que lo perturbó tanto que no pudo dormir durante semanas. Cuando entramos a esa habitación, con las armas levantadas, gritando órdenes, esperando resistencia, él simplemente nos miró. Sin miedo, sin sorpresa, sin rabia. Nos miró como si nos hubiera estado esperando. Como si supiera que íbamos a llegar exactamente a esa hora, en ese lugar. Era como si todo estuviera planeado, pero planeado por él. Le ordenaron que se tirara al suelo. Inmediatamente. Protocolo estándar. No lo hizo. Se quedó sentado, mirándolos. Le ordenaron que levantara las manos donde pudieran verlas. Alto. Despacio. No lo hizo. Mantuvo las manos sobre las piernas. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Algo que cambió completamente el final de esta historia. Según múltiples testimonios militares que se filtraron semanas después, el Mencho habló. Dijo algo, en voz clara. Tranquila. Díganle a El Güero que no lo culpo. Hizo lo correcto. Cuiden a su familia como prometieron. Y entonces movió la mano derecha hacia su cintura. Lentamente, como buscando algo. Los elementos dispararon. Protocolo. Movimiento hacia posible arma. Objetivo de alto peligro. No podían arriesgar. Más de 20 impactos. El Mencho cayó, muerto instantáneamente. Y cuando el equipo médico llegó para confirmar la muerte y revisar el cuerpo, encontraron algo. No había arma. Nada en su cintura. Nada en sus bolsillos traseros. Pero en el bolsillo delantero de su camisa encontraron algo que hizo que todo cobrara sentido. Una foto, vieja, desgastada por los años, doblada en las esquinas. 2 niños, en un rancho, sonriendo, descalzos, ropa gastada, pero sonriendo con esa sonrisa que solo tienen los niños que no saben aún lo que les espera. Nemesio y El Güero, 10 años. Aguililla, Michoacán. Antes de que todo esto comenzara, un elemento que vio la foto recordó. Cuando la vi, entendí. Ese movimiento hacia su bolsillo no era para sacar un arma, era para tocar esa foto, una última vez,
como despedida, como recordatorio de lo que fueron antes de convertirse en lo que fueron, y nosotros le disparamos por eso. Y aquí llega la cuarta revelación, la más perturbadora de todas, la que redefine toda esta historia. ¿Por qué el Güero lo traicionó? Según versiones de agentes de inteligencia que manejaron el caso después, versiones que se filtraron a través de contactos en medios, el Güero no traicionó solo por dinero. No principalmente. El dinero era parte. Los 10 millones. La salida del país. La nueva vida. Su hermano libre. Todo eso importaba. Pero no era la razón principal. Lo hizo porque vio algo que nadie más vio. Algo que solo alguien que conoce a otra persona desde los 10 años puede ver. Que Nemesio estaba cansado. Exhausto. No físicamente. Existencialmente. Que cada día pesaba más. Que la guerra sin fin lo estaba destruyendo por dentro. Que vivir escondido. Sin dormir tranquilo. Sin ver a su familia. Sin paz. Lo estaba matando de una forma peor que una bala. Y el Güero, que lo conocía desde antes de que fuera el Mencho, que compartió 50 años con él, que vio como el niño alegre del rancho, se convirtió en el hombre más peligroso y más solo de México, tomó una decisión. Si Nemesio no podía parar solo, si el orgullo no le permitía rendirse, si la posición no le permitía retirarse, alguien tenía que pararlo. Y ese alguien tenía que ser él. Porque solo él podía hacerlo sin que Nemesio huyera. Solo él tenía la confianza suficiente para acercarse sin levantar sospechas, para saber exactamente dónde estaría, para conocer sus rutinas, sus guardias, sus rutas de escape. Un analista de inteligencia que estudió el caso durante meses después describió algo revelador. El Güero no lo traicionó en el sentido tradicional. Le dio una salida, la única salida que un hombre como el Mencho podía tomar sin perder su dignidad. Morir en sus términos, no capturado, no humillado, no en una celda esperando extradición, sino cayendo como sabía que tenía que caer eventualmente. Como guerrero. Y el Mencho lo entendió. Por eso no huyó cuando supo. Por eso no mandó matar a el Güero. Por eso escribió esas cartas. Por eso no se resistió. Por eso llevaba esa foto en el bolsillo. Porque cuando tu amigo de 50 años te dice que es hora, cuando sabes en tu interior que tiene razón, cuando llevas años sintiendo que no puedes más, lo único que puedes hacer es agradecerle. Incluso si eso significa tu muerte. Especialmente si eso significa tu muerte. Hoy, el Güero vive bajo nueva identidad en algún lugar fuera de México. Según versiones de inteligencia, está en un país de Europa del Este. Con su familia. Con nueva documentación. Con los 10 millones invertidos en negocios legales. Con su hermano libre viviendo cerca, y con el peso de haber matado a su mejor amigo para salvarlo de seguir viviendo una guerra que no tenía final. Porque a veces la lealtad más grande no es quedarte al lado de alguien hasta que caiga. Es tener el valor de ser tú quien lo haga caer cuando ya no puede más. Esta es la historia que los medios no contaron. De 2 niños de rancho que crecieron juntos compartiendo hambre. Que construyeron un imperio juntos compartiendo violencia. Y de cómo uno decidió que era hora de que el otro descansara. Aunque eso significara traicionarlo ante el mundo. O quizás salvarlo de sí mismo. Suscríbete. Y déjame en los comentarios. ¿El Güero lo traicionó o le dio la única salida posible?